Diana Vanessa Rodríguez y hoy estaré hablando sobre la mano. Bueno, la mano cuenta con dos proyecciones básicas, las cuales son PA y órbita, articulando con el metacarpo falángico en el rayo central del tercer dedo. Y existe otra proyección, pero no es tan común como las anteriores, ya que se toma si hay fractura, luxación o un cuerpo extraño y se llama lateral. Articulación con el rayo central metacarpo falángica del segundo dedo. Bueno, ahora hablaré sobre la muñeca. La muñeca cuenta con dos proyecciones, la cual es la PA y la lateral. Articulaciona con el radiocarpiano y el cúbito y radio siempre deben estar superpuestos cuando se realiza una toma lateral. Buen día para todos, mi nombre es Chanel Rojas Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el estudio radiográfico del antebrazo. Este maneja dos proyecciones, una AP y otra lateral. En las dos proyecciones el rayo central debe ir enfocado en el tercio medial del antebrazo. También en la radiografía se debe ver la articulación de la muñeca y la primera fila de los huesos del carpo de la mano. Asimismo, en la proyección lateral del antebrazo también debe ir enfocado en el tercio medial del antebrazo, junto con la articulación de la muñeca y la primera fila de los huesos del carpo de la mano. Sin embargo, en la proyección lateral nos debemos fijar que en esta los huesos cúbito y radio se superpongan, es decir, se vea solamente un hueso, o sea, uno encima del otro. Muchas gracias. Buen día, cordial saludo, mi nombre es Aurillanet González y con el siguiente video pretendo explicar un poco sobre las proyecciones de brazo. Comenzamos. Hablar de proyecciones de brazo es hablar específicamente o puntualmente sobre las radiografías que podemos tomar cuando de hueso húmero se trate en casos de fracturas, osteoporosis, artritis y por supuesto en casos de luxaciones de húmero. Dentro del set de proyecciones básicas de brazo tenemos primeramente la proyección AP de húmero o antero-posterior de húmero. Esta proyección podemos tomarla con un chasis de tamaño 11 por 14 pulgadas o incluso de 14 por 17 pulgadas, todo esto con base en el tamaño o en la estatura del paciente. La forma en la que vamos a ubicar este chasis es longitudinal, es decir, vertical. ¿En qué posiciones podemos tomar estas proyecciones? Primeramente y la preferida es en posición, estando el paciente en bipedestación, es decir, de pie, erecto, y por causas, por supuesto, de salud, que efectivamente el paciente no pueda mantenerse de pie, esta proyección también podemos tomarla entonces en decúbito supino, es decir, cuando el paciente se encuentra en camilla. Entonces, volviendo o concentrándonos en la posición en bipedestación, encontramos entonces que el paciente debe colocarse efectivamente de pie con ambos pies separados de manera que busque equilibrar el peso corporal
crestas ilíacas a la misma altura, hombros a la misma altura, y el eje longitudinal del brazo debe quedar paralelo al eje vertical, en este caso, del buquimural. Tanto el hombro como el brazo deben quedar totalmente apoyados al buquimural, es decir, totalmente pegados al buquimural. ¿Cómo logramos entonces sobre todo que el brazo quede bien pegado al buquimural? Debemos realizar entonces una rotación, una oblicuidad, una muy pero muy pequeña angulación al paciente con respecto, por supuesto, al otro brazo, al brazo que no presenta en estos momentos pues ninguna dificultad. De modo que esa pequeña angulación pueda permitirnos o asegurarnos, repito, que el hombro quede totalmente pegado al buquimural. Debemos tener en cuenta que el borde superior del chasis con respecto al hombro debe tener una distancia más o menos de 3 a 4 centímetros. La posición que debe adoptar el brazo es, primeramente, junto con la mano, es en supinación, realizando una ligera abducción, es decir, alejándolo un poco del cuerpo para que no se superpongan, en este caso, las rejas costales con respecto al miembro que deseamos radiografiar. Adicionalmente, tenemos que el rayo central debe incidir o apuntar hacia la porción medial del húmero, es decir, apuntar entonces a todo el centro, sí, en todo el centro del hueso húmero, con una distancia foco-receptor de 1 metro. En cuanto a los criterios de evaluación, es decir, cómo reconocer si esa radiografía realmente pues quedó bien tomada, es decir, si efectivamente pertenece a una AP verdadera de brazo, de húmero, perdón, deben ser entonces claramente visibles los siguientes aspectos. Principalmente debe ser visible pues todo el contorno del hueso, y cuando hablamos de todo el contorno del hueso hablamos que en su extremidad distal debe ser efectivamente observable la articulación con el codo, la diáfisis, y en su extremidad proximal debe ser totalmente visible la articulación glenohumeral. Recordamos entonces que tenemos como criterio básico que toda radiografía de hueso largo debe contemplar diáfisis y articulaciones proximales y distales. En cuanto a la extremidad distal, puntualmente, pues lo que debe ser evidente, tenemos que el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral no deben presentar ninguna rotación. En cuanto a la extremidad proximal, específicamente tenemos que la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor deben verse en perfil. La cabeza humeral debe observarse con una ligera superposición con respecto a la cavidad glenoidea. Los bordes de la tuberosidad menor van a ser observables o se van a poder identificar porque se van a encontrar entre la tuberosidad mayor y, por supuesto, la cabeza humeral. Continuando entonces con el set de proyecciones básicas de brazo, tenemos en segundo lugar la proyección lateral en AP de húmero.
Esta proyección va a tener como base muchos de los lineamientos anteriormente explicados en la proyección AP de húmero. Lineamientos tales como el tamaño del chasis a utilizar sería nuevamente el chasis con medidas 11 por 14 pulgadas o bien el de 14 por 17 pulgadas, colocándolo de forma longitudinal o forma vertical. Paciente puede ser colocado, ¿sí? O esta proyección puede ser tomada con el paciente en bipedestación o en decúbito supino, según la necesidad. También para el caso de esta proyección lateral en AP de húmero, lo ideal es realizarla con el paciente en bipedestación. Las áreas a radiografiar o las áreas de interés, por supuesto, siguen siendo el hueso húmero, el hombro, bajo entonces la condición de que ambos deben estar totalmente apoyados en el buquimural. Recordando entonces, para que se lleve a cabo o para hacer posible que el hombro efectivamente quede bien, pero bien pegado al buquimural, debemos realizarle al paciente una ligera oblicuidad o una ligera angulación para que efectivamente podamos llevar a cabo tal fin. Adicionalmente, el brazo sigue estando un tanto alejado del cuerpo, se sigue llevando a cabo esa ligera abducción del brazo, pero cabe destacar que ya el brazo no estaría en AP, sino estaría en PA, en postero anterior. Sin embargo, la mano se va a mantener en supinación, ya no va a estar a un lado, sino que se va a posicionar a la altura del abdomen, formando el brazo y el antebrazo una angulación de 90 grados. En este particular, en cuanto a criterios de evaluación, es decir, para reconocer esta radiografía lateral en AP de húmero y certificar que ha sido pues bien tomada, primeramente tenemos entonces, como hablábamos en la proyección anterior, como buen hueso largo, deben ser visibles la diáfisis del hueso, las extremidades proximales, es decir, en este caso la articulación glenohumeral, la extremidad distal, en este caso la articulación con el codo, y acá en la articulación del codo, ya los epicóndilos con respecto entonces a la AP de brazo, ya los epicóndilos no estarían visibles, ya estarían incluso superpuestos. En cuanto a la extremidad proximal, en este caso la tuberosidad mayor también la vamos a ver superpuesta con respecto a la cabeza humeral. Sin embargo, la tuberosidad menor, a ella sí la vamos a poder reconocer de perfil o en lateral. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Mayra Alejandra Higuera Hernández. Pertenezco al programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación les voy a hablar del hombro en imagenología convencional. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que pues el hombro está conformado por la articulación que existe entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula y también pues que forma parte de la articulación acromioclavicular. En imagenología convencional, las proyecciones básicas que encontramos en este estudio radiográfico son AP o AP neutra, AP axial con rotación interna y AP axial con rotación externa. Entonces, por lo general, el chasis utilizado para estas radiografías, para estos estudios radiográficos, es el chasis de 8 por 10 pulgadas a lo ancho. La posición del paciente, por lo general para estos tres estudios básicos, es en bipedestación o decúbito supino. Los pies tienen que estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo.
Las crestas ilíacas deben de estar a la misma altura y los hombros de igual forma, a la misma altura. Por lo general, pues el rayo central en la P axial o neutra tiene que ir perpendicular al centro de la articulación glenohumeral. Y la AP axial con rotación interna tiene una angulación podálica de 5 a 10 grados más o menos y va al centro de la articulación del hombro. En la P axial con rotación externa, el rayo central se dirige igualmente con una angulación de 5 a 10 grados podálicos en el centro de la articulación glenohumeral. Posición del paciente, pues como anteriormente lo dije, es en bipedestación o en decúbito supino. Y pues esto es todo por el momento. Estas son las proyecciones básicas que tenemos y pues las proyecciones que vimos en laboratorio. Muchas gracias.